Bien, el siguiente paso es el paso 4, dice pensar de manera lógica con los hechos. Es decir, pensar de manera lógica con los hechos. Es decir, ya adjuntamos toda la información del paso 2, donde hemos recabado la información referente al problema, ¿no?, del componente mecánico. Y en el paso 3 hemos recabado todo lo que hemos visto a través de la inspección visual. En la inspección visual, ahí hemos hallado o hemos inspeccionado el componente fallado y hemos encontrado también información, características de la falla. ¿Ven? Entonces, al tener estas características, entonces, ¿qué viene ahora a continuación? ¿Ven? Vamos a, como dice, a colocar, ¿no?, de manera ordenada. ¿Ven? Entonces aquí ya vamos a aplicar lo que nos decía al inicio de la metodología. Vamos a ordenarnos colocando esas informaciones, porque vamos a tratar de cruzar y de compararlos. Es decir, vamos a filtrar la información que hemos recogido con la información que nosotros hemos inspeccionado y hemos observado. ¿Ven? Entonces tiene que tener una cierta relación, una relación lógica. Es decir, si yo encuentro, por ejemplo, en mi inspección visual, he encontrado, por ejemplo, un desgaste, por lo tanto, ese desgaste tiene que tener una relación lógica en la información del paso 2 que me corrobore la existencia de ese desgaste. ¿Ven? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que así lo podamos entender de manera sencilla. Nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, los desgastes. Un desgaste común es el desgaste abrasivo, que su característica principal es, por ejemplo, la rayadura. ¿Ven? Entonces, es decir, la rayadura viene a ser una característica en la superficie. Ahora, esa característica identifica que pertenece a una falla que tiene como nombre desgaste abrasivo. Entonces, el desgaste abrasivo tiene como causante principal, ¿ve? La información ya no tiene como causante principal las partículas, es decir, la presencia de las partículas. Entonces, miren, una rayadura como resultado me está llevando a determinar la falla. Y esa falla también me está llevando a decir cuál es la causa, ojo, principal, probable. No estoy diciendo que es la causa raíz, estoy diciendo la causa principal o probable que puede haber ocurrido. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta si es o no la que ha causado, la causa raíz? Comparándolo con la identificación primera o la división primera del problema. ¿Ve? Entonces, si yo tengo en mi recolección de información que ha habido existencia de presencia de partículas, entonces me está confirmando que ésta ha provocado el deterioro o la presencia de esta rayadura. ¿Ven? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos juntando lo que he recabado en el paso 3, comparándolo con lo que he podido encontrar en la información del paso 2. Entonces, eso es lo que me indica el paso 4. Entonces, tengo que tener lógica a la hora de hacer las comparaciones. Tiene que tener sentido, tiene que tener una correlación, tiene que tener una estrechez, ¿ve? Para poder encontrar esa causa probable y, por qué no, convertirse en causa raíz que ha ocasionado ese problema. Bien, entonces, ahora, las informaciones que vamos a manejar, vamos a ir filtrándolas, ¿ves? Va a haber un filtro, es decir,
que tenga esa correlación. ¿Ve? Entonces, la información que puede tener abundante se va a ir reduciendo. Me voy a ir quedando con aquella que tiene mucha relación, y la que no guarda relación lo puedo ir, como dice, descartándolo, separándolo, para, como se dice, ir solamente manejando la parte que me va a dar a mí la causa. Recuerden que los resultados que yo pueda ir encontrando lo tengo que convertir en una causa probable. ¿Ve? Entonces voy a tener ahí una serie, ¿ve?, de hipótesis, porque al final es una hipótesis, es decir, es un planteamiento, es decir, que estoy teniendo ya de por medio, para luego yo ir filtrando si este planteamiento que yo estoy dando a conocer tiene validez o no tiene validez. Por eso que una hipótesis puede ser válida o puede ser nula. Entonces, yo no voy a anular, sino lo que tengo que es validar. ¿Validar con qué? Con la información que yo he podido recabar. Por eso que es muy importante que los pasos que nosotros estamos siguiendo, tratarlos de hacerlo y buscar toda la información. Ahora miren, la experiencia a veces nos ha enseñado que cuando nosotros no tenemos ese seguimiento o esa perseverancia de seguir buscando información, vamos a tener esos inconvenientes para, a la hora que llegamos en este paso, no saber con qué voy a yo a constatar, ¿no? O constatar sería, ¿no? Es decir, hacerle una serie de comparativa si tiene relación o no tiene relación. Imaginemos que yo aplique la inspección visual y encuentre las características de la falla. ¿Ve? Pero si yo no he podido encontrar una información que me vale eso, entonces voy a tener un problema ahí. Por eso que es muy importante que la persona, el técnico, que va a aplicar los 8 pasos del análisis, es que en el paso 2 se tiene que buscar la información. Por eso que yo les mencionaba ahí que nosotros tenemos que desarrollar no solamente nuestra habilidad y el conocimiento, sino también la actitud. ¿Ve? Una actitud es que nosotros tenemos que perseverar en buscar nuestra información. Porque si nosotros no perseveramos, vamos a tener problemas, o de repente nos quedamos en ese paso y ya no hay continuación y no vamos a llegar a terminar nada. Por eso que ahora quiero que entiendan por qué yo mencionaba que el propósito del curso era conocimiento, el conocer, la habilidad y la actitud. Es decir, la actitud es en perseverar, en buscar la información necesaria para tener ese respaldo y así decir exactamente cuál es la causa que ha sucedido. ¿Ve? Entonces, si ustedes, por ejemplo, buscan qué atributos tiene una actitud, por ejemplo, vamos a ver aquí, me encontré una información, dice, para que una persona ponga mucha actitud hay que tener primeramente entusiasmo. ¿Ve? Y eso es cierto, porque si no le ponemos un entusiasmo a lo que estamos haciendo, pues simplemente no vamos a tener o no vamos a poder llegar a recorrer todo ese camino que nos recomienda acá, en este caso nos recomienda aquí Caterpillar, en el desarrollo de su desarrollo técnico de los 8 pasos. ¿Ven? Perseverancia. ¿Ve? Como le decía aquí, entonces tenemos que perseverar en esa búsqueda de información. ¿Ven? Bien, entonces, eso por solamente mencionar algunos atributos que tiene las actitudes, porque hay muchas cosas, también está el amor, está la fe, está el afecto, ¿no? Que también uno lo puede poner en esa parte, pero hay que ponerle, como dice aquí, perseverancia en la búsqueda de lo que nosotros estamos haciendo y no parar hasta llegar ahí.
Ahora, recuerden que de este análisis, de encontrar la causa raíz y corregirla, miren, depende también la satisfacción del cliente. Entonces, el cliente está, por llamarlo así, esperanzado en lo que usted está, en esa búsqueda de encontrar una solución, ¿no?, de satisfacción para el cliente. Entonces, ahí también está la actitud que cuando uno encuentra, por ejemplo, ya la causa raíz y da también la corrección, ¿ven? Entonces, la actitud también de que el cliente, de que lo que ustedes están proponiendo como corrección también sea satisfactorio para él, porque no solamente es decir, encuentro la causa, pero mira, para corregir eso hay que hacer esto y esto, y de repente el cliente no le parece bien. ¿Ve? Entonces también hay que tratar de manejar esa situación. Recuerden que al final la parte responsable, si es el cliente, pues el cliente es al final el que tiene la última palabra. ¿Ve? Si fuese el fabricante distribuidor, yo pienso que en este caso Caterpillar, que instruye a sus distribuidores, como Ferreiros, por ejemplo, entonces tienen que trabajar ellos en conjunto, no puede haber entre ellos diferencia, o yo lo hago de mi manera, o tú lo haces de tu manera, no. Tiene que haber siempre ahí ambos una unidad de trabajo, ¿no? Y esa unidad de trabajo tiene que ser compartida y adherida con el cliente. Es la mejor fórmula para tener éxito en todo, especialmente en su vida útil o prevención de su vida útil de los componentes o del equipo en el cual es responsable, en este caso, cada una de las partes. Bien, entonces la filtración que lo vamos a ir dando hasta ir solamente quedando con aquellas que tienen como resultado las causas probables que han podido ser hechas. ¿Ve? Entonces, miren lo que nos dice aquí, pensar con los hechos. ¿Ve? Entonces, tenemos que pensar con los hechos. Siempre hay que tener preguntas y esas preguntas tienen que tener una doble verificación. ¿Ve? Entonces, si yo he encontrado un hecho en mi componente mecánico, entonces debo verificarlo con la información, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si he encontrado características que me deje el calor, entonces yo tengo que encontrar, por ejemplo, cuáles son las características que me dejan los calores, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner aquí la temperatura, vamos a poner aquí, por ejemplo, el calor, la lubricación o la refrigeración. Si un refrigerante tiene problemas, entonces el calor se va a manifestar. O si el combustible está en demasía, pues el calor también va a aumentar. ¿Ve? Entonces, recuerden que el calor puede ocasionar problemas. ¿Ve? Entonces, es bueno comprobar si tiene relación con ello. ¿Ve? No solamente el calor, ¿no? Cargas, por ejemplo, puede haber roturas, fracturas. Aplicación, operación y mantenimiento también pueden provocar estos problemas, ¿no? Como ya les mencionaba, por ejemplo, en la primera sesión acerca, ¿no?, de la responsabilidad que tiene el cliente, ¿no?, es en el mantenimiento, ver su aplicación y operación que tiene en el vehículo. Entonces, por eso que las tres partes responsables tienen que estar, como dice, en unidad de trabajo para poder llegar y tener éxito en encontrar la falla y corregirla. Recuerden, es necesario convertir los hechos en eventos. Entonces, se encuentra esto subrayado. Convertir hechos en eventos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer. Que cada hecho que yo encuentro como característica, pues ha ocurrido un evento o un suceso para que esto se haya dado, ¿no? Y ese suceso lo tenemos que llegar como resultado a encontrar la causa raíz del problema. ¿Ve? Entonces, como le decía, hay que tener
siempre una comparativa y tener una cierta relación en ello.